palabra a su eminencia el cardenal Philippe Berbegan, arzobispo emérito de Lyon, responsable de que estemos aquí porque gracias a él se ha proclamado doctor a San Ireneo. Desde la Universidad Francisco de Vitoria y desde la Fundación Orientalia le agradecemos la disponibilidad que ha tenido a participar en estas jornadas desde el principio. Así que, Padre, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Un inmenso honor para un sacerdote indigno volver a ser, por voluntad del Papa, el 131 sucesor de San Ireneo en Lyon. Diciendo esto, les pido una oración para mi sucesor, el 132, a quien pienso actualmente, Monseñor Olivier de Germay. Primero, eso como llegó esa cosa de doctor de la Iglesia. Yo, llegando en Lyon en 2002, en septiembre de 2002, fui a encontrarme con los sacerdotes teólogos y ancianos, y sobre todo con el padre Maurice Jourjon, que fue un especialista de Ireneo, y él me habló de eso, un deseo del cardenal de Courtrai, que era obispo en los años 90, de hacer que San Ireneo fuese nombrado doctor de la Iglesia. Y él añadió eso, pero lo mejor sería doctor de la unidad. Su padre había trabajado sobre todo el periodo patrístico, pero en Francia también, sido en Apollinaire Fausto de Ries, etc. Bueno, entonces yo, esperando un poco, y luego escribí a Benedicto XVI. Claro, un teólogo como él, fascinado por Ireneo, lo interesó mucho. Enseguida me contestó y dijo, muy buena cosa, vamos a trabajar con eso, se tiene que hacer así, así. Bueno, entonces las cosas no adelantaron tanto, pero ya la cuestión estaba oficialmente puesta en Roma. Y luego, cuando vino el Papa Francisco, del cual ya era más cerca, le hablé de eso y me dijo la manera de hacer. Tienes que escribir al dicasterio de la causa de los santos, donde no les interesa. Entonces me dijeron, pero eso son cosas nuestras y ustedes, los obispos del mundo, no tienen voz para eso. Yo dije, sí, pero de San Ireneo me interesa un poco porque ahora soy obispo de Lyon y tiene alguna relación con Ireneo, pero fue algo bastante extraño. Bueno. Luego entonces volví a ver al Papa Francisco y él de toda manera lo haré. Para él le interesaba mucho San Ireneo y luego hablando un poco más con él, yo le pide esa idea de doctor de la unidad. ¿Por qué? Porque desde mi llegada a Lyon me había dado cuenta que venían en Lyon, no tanto los franceses que no iban a rezar a visitar a su tumba, sino ortodoxos, armenios, coptos. Cuando venían de visita aquí, pedían, puedo ir a rezar a la tumba de San Ireneo. Yo entonces vivía en la Basílica de Fourvière y hemos cambiado de casa para el arzobispo y ahora vive desde 5 años en la casa San Ireneo, que es justo al lado de la iglesia San Ireneo, entonces fuera de la ciudad, pero ahora en el centro donde hay su tumba. Y del despacho del arzobispo hay una escalera que baja a esa tumba donde muchísimas veces iba a rezar vísperas o laudes con la gente que pasaba, con una alegría enorme. Y por eso pedí entonces a esa congregación, insistiendo que fuese nombrado doctor de la Iglesia con esa precisión de doctor de la unidad, con el apoyo del Papa Francisco. Entonces, a pesar de dificultades que ya les he dicho, y continuaron, él lo decidió y lo hizo. Lo vi en el octubre de 2021 y me dijo, lo voy a firmar ese mes. Gracias a Dios no lo hizo. Y lo hizo mucho mejor al 21 de enero del 2022, que es durante la Semana de la Unidad.
de los cristianos. Y para mí era algo mejor, porque el Papa de los Cotos, por ejemplo, pasó en ese momento y veía cómo les interesaba mucho San Ireneo. Por ejemplo, en 2016 el Papa de los Cotos me escribió y dijo, bueno, nos damos cuenta que tenemos manuscritos muy ancianos con textos de San Ireneo y ahora no lo estudiamos, no lo leemos, pueden venir a darnos una sesión, y lo hicimos 4 días en diciembre de 2016 para los cotos, porque se daban cuenta que su propia teología cota se fundaba mucho en la lectura de San Ireneo y que no lo conocían. Y mucho mejor, claro, el contacto con los armenios. Saben que es en 1904, creo que en el Manet Dagan, que es el lugar de los manuscritos armenios, han encontrado por extraordinario la demostración apostólica. Y entonces, con eso, interés de los ortodoxos, de los cotos, de los armenios, todos. Cuando vino en Lyon en 2009 el patriarca de Constantinopla, ¿cómo se llama déjà? Bartolomé. Primera cosa, ir a rezar a la tumba de San Ireneo. Y luego entonces el Papa lo hizo, lo nombró doctor, pero oficialmente es el único título que existe de doctor de la Iglesia. Luego añadió él mismo y doctor de la unidad. Entonces el 37º doctor de la Iglesia, con esa mención especial que añadió el Papa Francisco, doctor de la unidad a causa de todo esto. Bueno, eso es la pequeña historia de ese acontecimiento tan feliz, tan hermoso y importante para mí, creo para la Iglesia. Y luego algunas pequeñas reflexiones que acaso servirán de conclusión. El primero es una expresión extraña de Agnès Bastide, que algunos conocen, que ha estudiado mucho Agnès Kalinowska-Bastide, Ireneo, y dice una fórmula extraña que es el inventor de la Biblia. Y yo no me había dado cuenta de esto antes de leer atentamente la demostración apostólica. Porque en este tiempo, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el Pentateuco y luego profetas y luego Ketuvim, los escritos. Luego llega tal evangelio y otro evangelio y luego llegan las epístolas de Pedro y tal y Apocalipsis al finales del siglo I. Y son textos nuevos, pero la Biblia que tenemos ahora con Antiguo y Nuevo Testamento no existía. Y entonces dar esa unidad y probarlo, eso era una cosa muy importante. Y entonces, la Biblia que tenemos nosotros, cuando digo tengo mi Biblia en mi bolsa, es realmente algo que el inventor se puede decir que es Ireneo. No que lo haya escrito, claro, sino que ha unificado profundamente eso. Lo más extraño es eso de la demostración, porque en la demostración, no sé si todo el mundo lo ha leído aquí, siempre va a tomar un texto del Antiguo Testamento y decir, ese es Jesús, ese anuncia el Antiguo Testamento. Y toma texto del Nuevo Testamento, ya estaba escrito en tal y tal lugar, etc. Entonces, es su problema para él de hacer apodeixis, es demostrarlo. No solamente subrayar o explicar, sino demostrarlo. Con cosas muy extraordinarias. Por ejemplo, les leo ese párrafo 44. Moisés dice todavía que el Hijo de Dios habló con Abraham. Y Dios apareció a Abraham en el Shen, es francés, entonces no traduzco bien, de Montbré a mediodía, y levantó los ojos, vi a esos 3 hombres que se tenían de pie enfrente de él, y él se prostró a tierra y dijo, Señor, si he encontrado gracia delante de ti, y todo lo que después dice al Señor, y que el Señor les dice, 2 de los 3 eran, cierto, dice así Ireneo, ángeles, y el primero era Jesús. El Hijo de Dios, ¿cómo lo sabe? Así lo dice, y es algo muy extraño. Entonces, es con él que luego Abraham habló.
y pidiendo favor por los habitantes de Sodoma y tal, etc. Entonces, lee todos los pasajes del Antiguo Testamento mostrando a Jesús. Este es Jesús, ese es el Hijo de Dios, tal. Y lo mismo cuando toma un texto del Nuevo Testamento, del Evangelio, y dice, ya lo había dicho, claro, está en Isaías, en Ezequiel y tal. Eso es un trabajo para mostrar la unidad de la Biblia. Por eso tiene esa expresión un poco rara, curiosa, que es el inventor de la Biblia. Pero da a pensar algo muy útil para quedarnos con otra idea que la Biblia que tenemos nosotros en este momento de la historia de la Iglesia, cuando realmente y profundamente se ligan los dos del Antiguo y del Nuevo Testamento para hacer lo que es ahora nuestra Biblia. La segunda cosa que quiero decir es lo que es la teología por él. Por fin, cuando lees los textos primeros, cuando dicen teología, es el Evangelio, es la Escritura, el logos de Dios, teología. Y ahora, en este tiempo, por ejemplo, en el tiempo de Irene, no existe la dogmática, la moral, la exégesis y tal. Ahora hay compartimentos diversos de la teología en 10 o 12 materias diferentes. Y de vez en cuando se oye un teólogo decir, hablo bajo el control de los exegetas. Eso nunca jamás puede existir, porque la Iglesia pertenece a todo el mundo, no son un control de los exegetas sobre la teología. El teólogo es único explicar, dejar la fuente de la Escritura salir y luego darla a la gente y así explicarla. Y en Ireneo se ve eso, que la teología no está dividida en compartimentos o en materias o en cursos diferentes, sino que es comentar a la Escritura, explicar la Escritura, no de manera técnica, va a decir tal cosa sobre una palabra, sobre una raíz en griego, en hebreo y tal, claro, normalmente, pero teología es el logos de Dios y entonces eso lo tengo que recibir, leer, estudiar, rezar, interiorizar mucho y luego entregarlo. Y eso es hacer la obra del teólogo. Por eso uno de sus trabajos mayores es demostrar la armonía entre los dos testamentos, como lo he explicado con ese ejemplo en la apodeixis demostración. También se puede admirar, eso es una cosa muy extraña, la libertad con la cual comenta la Escritura. Porque no va a repetir cosas que han sido dichas y bajo el control de tal y tal, no. Él habla. Entonces es una palabra, esa palabra la he recibido y cuando la he recibido, bueno, tiene vida dentro de mí con mi oración, con mi inteligencia y luego voy a dar a los demás. No es un progreso científico, un nuevo comentario, es yo esa palabra, cómo la he recibido y cómo la tengo que entregar a los demás. Eso es la teología naciendo y hay algo de una gran libertad. No sé si se ha perdido hoy, pero es una cosa muy importante que cada uno coma, reciba, rece la palabra de Dios y luego hable con esa gran libertad. Y eso es teología, palabra de Dios viniendo totalmente de la meditación de la palabra de Dios con una gran libertad. Eso bastante importante. Luego, cuando ha hecho ese trabajo y ha entregado su meditación, su pensamiento, entonces tiene que formular. ¿Cuál es la fe? ¿Qué voy a decir a mis niños, a los jóvenes en una parroquia, en tal comunidad, para explicar lo que es la fe? Yo, 1, 2, 3, muchas veces vi en los versos egreses, por ejemplo, esa expresión de la regula de la fe, regula fidei. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, viene a formular
eso de la fe. Pero después me di cuenta que el credo que nosotros sabemos de memoria no existía. Y entonces es el primer credo. Él, habiendo leído la Biblia, dijo, ¿cómo voy a resumir todo esto? Y en el credo sabemos nosotros que hay muchísimas expresiones que vienen directamente de la Biblia, pero es una fórmula que conocemos de memoria desde pequeño. Pero ¿acaso hemos olvidado que cuando nació el credo? No solamente en el concilio de Nicea y tal, antes, en los primeros siglos, se daba la fe a la gente. Yo lo he descubierto con Ireneo. Y luego, tratando en sus libros de explicar cuál es la fe, dice, he aquí la regula fidei, la regla de la fe. Y entonces es como el abuelo, si se puede decir así, del credo. Y es una fórmula que escribe él, que compone él mismo, para resumir todo lo que tiene que decir a los fieles o a los demás sobre lo que ha leído y entendido de Dios en la Escritura. Entonces es muy interesante estudiar esas expresiones regula fidei para ver el abuelo del credo, el primer credo tal como nació normalmente, claro, en la comunidad. Y una última pequeña idea, y es el servicio pastoral y el amor del hombre. Lo hemos mucho dicho esta tarde con la carne, y sobre todo ese pasaje muy conocido de la primera Tesalonicenses 5:23, el hombre entero. Las completas lo leímos nosotros el jueves, y dice eso de el cuerpo, el alma y el espíritu, pero no en el sentido actual en español o en francés. El cuerpo es nuestra carne. Dios sí habla. Esta tarde hemos mencionado muchas veces la importancia de la carne, del nacimiento, sobre todo de Jesús, cuando Dios toma carne, qué alegría enorme y honor para nosotros, y luego con ese porvenir de la resurrección. Importancia de la carne. Pero luego en psique, que se traduce por el alma en español, pero no es nuestra alma, es otra cosa, es tu personalidad. ¿Quién eres tú? Es así, de tal manera. Eso es su psicología. Lo mejor para traducir psique sería la psicología. Una personalidad, su inteligencia, su manera de hablar, de estar, de comportarse, de vivir con los demás, de tomar su sitio en la sociedad, en la familia y tal. Y eso es su profesión. ¿Quién eres tú? Y entonces una persona explica su situación de familia, de profesión, en la sociedad. Y luego, pneuma es el misterio. En cada uno de nosotros hay el misterio de Dios. Y entonces es esa marca que es un secreto, que no lo conozco yo mismo. Me doy cuenta de lo que me dice, de lo que viene en mi oración, que es como una presencia, como una palabra viviente de Dios dentro de mí. Y luego leo, por ejemplo, la palabra de Dios. Eso, el mismo todo, pero no tiene la misma resonancia en tú y otro y tal. Y lo más importante es ese regalo personal que te hizo Dios y que es tu vida espiritual, el misterio, mejor que vida espiritual, el misterio de Dios, habiendo creado a ti mismo de manera única en toda la historia de la humanidad. Y eso es tu secreto, tu tesoro. Y tú tienes que descubrirlo, escucharlo, es palabra para ti. Y eso es pneuma, el misterio de tu vida espiritual. Y eso es todo nuestro camino. Y así, lo más hermoso para mí de Ireneo es qué punto extraordinario es el servidor del hombre para decir la nobleza, la belleza de nuestro cuerpo, luego nuestra misión, en lo psicológico, lo que tienes que hacer, lo que te pido, que puedes, que es tu misión, y luego el gran secreto, que es el misterio de tu vida espiritual, de la presencia del amor único que ha creado
cuando te creo a ti mismo. Y eso es tu misterio. Voilà, lo único que quería decir para acabar a las 8:30.